Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 2, 118, parte quinta. La filosofía moderna de los siglos XVII y XVIII. Capítulo 7. Vico, 449. Las tres edades de la historia y la sabiduría poética. Lo que ha provocado la salida del hombre del estado bestial y por tanto el comienzo de la vida civil y de la historia es el oscuro sentimiento del orden providencial de la historia eterna. La sabiduría primitiva de los hombres no tiene nada de racional, no tiene la claridad de la verdad demostrada. Es simple certeza conseguida sin reflexión alguna. Es un juicio comúnmente sentido por todo un orden, por todo un pueblo, por toda una nación o por todo el género humano, juicio que es el sentido común de las naciones. Antes de que los filósofos pensasen en el orden providencial como verdad clara, hubo una certeza humana, testimoniada por el sentido común y garantizada por la autoridad. Por esto, la nueva ciencia es también una filosofía de la autoridad, la cual aclara la conciencia que el hombre tuvo del orden providencial antes de conseguir la ciencia del mismo. Como filosofía de la autoridad, la ciencia nueva no puede prescindir del auxilio de la filología, que es precisamente la consideración de la autoridad y de la conciencia de lo cierto. Reconocido el sentido común como guía de la existencia social anterior al nacimiento de la reflexión filosófica, se debe admitir que lo que se considera como justo por todos o por la mayor parte de los hombres debe ser la regla de la vida social. Este criterio vale como límite a las pretensiones de la reflexión filosófica, de la filosofía en sentido estricto. Estos deben ser, advierte Vico, los confines de la razón humana, y cualquiera que quiera permanecer fuera de ellos, procure no quedarse fuera de toda la humanidad. La sabiduría primitiva del género humano ha sido una sabiduría poética. Los hombres que fundaron la sociedad humana eran necios, insensatos y horribles bestias, sin ningún poder de reflexión, pero dotados de finos sentidos y de una fantasía muy robusta. Ellos imaginaron y sintieron en las fuerzas naturales que les amenazaban divinidades terribles y castigadoras, por cuyo temor empezaron a frenar sus impulsos bestiales, creando las familias y los primeros órdenes civiles. De este modo se constituyeron las que Vico llama repúblicas monásticas, dominadas por la potestad paterna y fundadas sobre el temor de Dios. Esta fue la edad de los dioses. Comenzada la vida de las ciudades, las repúblicas se fundaron, en cambio, sobre la clase aristocrática, que cultivaba las virtudes heroicas de la piedad, de la prudencia, de la templanza, de la fortaleza y de la magnanimidad. Los hombres todavía hacían derivar su propia nobleza de Dios. La fantasía prevalecía todavía sobre la reflexión. Esta es la edad heroica. Luego, de la metafísica sentida o imaginada, se pasa a la metafísica razonada. La relación con el orden providencial de la historia eterna toma la forma de reflexión, que procura rastrear la idea del bien, sobre la cual todos los hombres deben estar conformes. Es la fase en la cual nace la filosofía platónica, dirigida a encontrar, en el mundo de las ideas, la conciliación de los intereses privados y el criterio de una justicia común. Nace así la filosofía en la edad de los hombres, que es la última y más madura manifestación de aquella sabiduría primitiva, de aquel humano pensar, de aquella metafísica natural, que es la estructura misma de la existencia histórica. Es evidente que para Vico, la historia ideal no es un modelo que las comunidades humanas repiten hasta el infinito, empeorándolo, sino que es un orden que se revela claramente a medida que las comunidades mismas se desarrollan y cuya manifestación es, antes bien, la norma de su desenvolvimiento. Por esto, el análisis de Vico no versa sobre la historia ideal y eterna,
ni sobre la historia en el tiempo, consideradas separadamente, sino sobre su relación, ya que solamente en su relación la primera se revela y vale como orden providencial, y la segunda se afirma y realiza como historia propiamente humana. Vico dio la máxima extensión en la ciencia nueva al estudio de la sabiduría poética, que es el producto de la sensibilidad y de la fantasía de los hombres primitivos. Afirmó la independencia de la sabiduría poética de la reflexión, esto es, de la razón o del entendimiento. Fundada como está en la fantasía, la sabiduría poética es esencialmente poesía, poesía divina, porque lo trascendente, visto a través de la fantasía, encarna en todas las cosas y hace ver divinidades por todas partes. Poesía que es creación, y creación sublime, porque es perturbadora hasta el exceso, y por tanto fuente de emociones violentas, pero creación de imágenes corpóreas, no como la divina, de cosas reales. El elemento primero y fundamental de tal creación es el lenguaje, que no tiene nada de arbitrario, porque ha nacido naturalmente de la exigencia de los hombres de entenderse entre sí, exigencia que primero se satisface con actos mudos, esto es, con gestos, después con objetos simbólicos, luego con sonidos, después con palabras articuladas. La poesía expresa, pues, la naturaleza del primitivo mundo humano. No es sabiduría escondida, no contiene verdades intelectuales revestidas o camufladas con imágenes, ya que es un modo primitivo, sí, pero autónomo, de entender la verdad, de darse cuenta de lo trascendente. Intenta comprender la realidad dando vida y sentido a las cosas inanimadas. Procura darse cuenta de lo trascendente, escogiendo como materia propia el imposible creíble, y cantando los prodigios y los encantamientos. Procura ponerse en contacto con el orden providencial, representando lo verdadero en su idea mejor, y suponiendo así cumplida la justicia, que no siempre realiza la historia, por obra de una divinidad que distribuye los premios o castigos según los méritos. Con esto, Vico reconoce el valor autónomo de la poesía y su independencia de toda actividad intelectual o raciocinante. Esta tesis debía revelarse como muy fecunda en el desarrollo del pensamiento estético moderno, en la más grande poesía de todos los tiempos, la de Homero. Vico vio la obra anónima y colectiva del pueblo griego en la edad heroica, cuando todos los hombres eran poetas por la robustez de su fantasía y expresaban en los mitos y en las narraciones fabulosas las verdades que eran incapaces de aclarar con la reflexión filosófica. Pero la poesía se apaga y decae, según Vico, a medida que la reflexión prevalece en los hombres, ya que la fantasía que la origina es tanto más robusta cuanto más débil es el raciocinio, y los hombres se alejan de lo que es sensible y corpóreo a medida que se hacen capaces de formular conceptos universales. Esto acontece en el desarrollo de cada individuo igual que en la historia de la humanidad. Dante, que creó la más grande poesía de la nación italiana, pertenece también a una época de barbarie, y precisamente de barbarie repetida, como fue la Edad Media. Pero la sabiduría poética no es para Vico más que un modo de darse cuenta, aunque sea oscuramente y de una manera fantástica, de aquel orden providencial, de aquella historia ideal y eterna que es la norma de la existencia histórica. La reflexión filosófica transforma el fondo. La reflexión filosófica transforma el modo de darse cuenta de aquel orden, lo hace resplandecer como verdad racional, y con esto lo hace objeto de filosofía. Pero la filosofía no puede suplantar la religión, porque sus máximas razonadas sobre la virtud tienen mucha menor eficacia sobre el hombre que la religión. Esta hace sentir inmediatamente al hombre la realidad del orden eterno, y le empuja a obrar de acuerdo con él. Las religiones, dice Vico, son las únicas por las cuales los pueblos hacen obras virtuosas por los sentidos.
los cuales mueven eficazmente a los hombres a obrar.